Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 28 de abril del 2024, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces, Bernabé lo presentó a los apóstoles y le refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco, con valentía, en el nombre de Jesús. Desde entonces, vivió con ellos en Jerusalén, iba y venía, predicando abiertamente en el nombre del Señor, hablaba y discutía con los judíos de habla griega y estos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reproche, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos del todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que nos ha dado, que él permanece en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdad vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada puede hacer. Al que no permanece en mí se le echa afuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 28 de abril del 2024. En este domingo, nos habla de cómo ser verdaderos discípulos de Cristo. En la primera lectura, nos señala 4 características que distinguieron a Pablo como discípulo de Cristo. Primero, que fue presentado por Bernabé; segundo, se fue a vivir con los discípulos de Cristo; tercero, iba y venía predicando valiente y abiertamente en el nombre del Señor; y cuarto, se dejó conducir por los apóstoles que lo mandaron a Tarso, cuando trataban de matarlo. En la segunda lectura, se nos dice que la señal insustituible, de un verdadero discípulo de Jesús, es el amor. El amor que se traduce en creer en Jesús, obedecerle y cumplir sus mandamientos. Y en el Evangelio, se nos dice que todo lo anterior, debe llevar a un verdadero discípulo a dar fruto; de otra manera, como el sarmiento, se seca, y lo arrojan al fuego y arde. Audioreflexión de la primera lectura. Del libro de Hechos. Cuando Pablo regresa de Damasco, todos le tenían miedo. ¿Por qué? Porque antes había sido un perseguidor acérrimo de los cristianos de aquella época. Mucha gente, en la actualidad, cuando nos ve predicando, nos tienen miedo, porque ellos nos conocieron, cuando nosotros éramos enemigos de Jesús y actuábamos como tales, y les cuesta trabajo creer, que el Señor salve pecadores, sane enfermos, y tome lo que el mundo tiene por nada, para manifestar sus maravillas y poder. En el caso de Pablo, estaba Bernabé, para presentarlo y avalarlo, frente a los apóstoles. Todo pecador convertido, tiene que tener a su lado, una persona que sirviendo a Dios como puente, lo presenta y lo integra a la iglesia.
Pablo no dejó solo en presentación lo que hizo Bernabé, sino que se fue a vivir con los demás cristianos. En el credo decimos: creo en la comunión de los santos, o sea, creo en la común unión de los santos. Los santos tienen común unión con santos, los rateros, común unión con rateros, etc. Una persona que quiere ser exitosa y se junta con un grupo de fracasados, va a terminar siendo un fracasado. Si quiere llegar a ser exitoso, tiene que juntarse con un grupo de exitoso. No es posible que una persona quiera ser ingeniero, estudiando en la facultad de medicina. Muchas veces, sucede, que algunas personas, que asisten a un retiro, o a un curso, donde se les presenta a Cristo a través de una comunidad, saliendo no se integran, para tener continuidad, a una comunidad dentro de la iglesia. Por eso muchas veces esas personas, dicen: yo ya fui a una evangelización, yo ya fui a un curso y no me sirvió de nada. No es que no le haya servido de nada, lo que pasa es que no perseveraron. El que persevera alcanza, por lo tanto, la constancia y la perseverancia son necesarias. Una persona que ha tenido un encuentro personal con Cristo, debe seguir asistiendo a un grupo, o a una comunidad, para seguir creciendo y avanzando, hasta alcanzar la santidad. Todo lo que se deja a medias, termina en mediocridad. De nada sirve recibir información, sin formación, y de nada sirve la formación si no se pone en práctica. Pablo lo primero que hizo fue cambiar de ambiente. El Señor nos dice: vino nuevo en vasijas nuevas. Pablo no solo permaneció viviendo con la primera comunidad de los apóstoles, sino que se puso a trabajar con ellos. Muchos de nosotros, nos limitamos a ir de visita a los grupos, a las comunidades, o al templo, y no nos ponemos a trabajar. ¿Cómo trabajaba Pablo? Predicando abiertamente en el nombre de Jesús, sin temores, sin miedo. No solo no tenía miedo que lo criticaran, ni siquiera tenía miedo de que lo mataran. Y muchos de nosotros predicamos en secreto a Jesús, por miedo a que nos critiquen o por miedo al qué dirán. Los apóstoles condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso, y Pablo no opuso resistencia, porque él era un verdadero discípulo de Jesús, y sabía que toda autoridad viene de Dios, y por eso fue obediente a las autoridades de su época, ya que sabía que tenía que estar, no donde a él le gustara, sino donde Dios dispusiera. En cambio, ¿cuántos de nosotros, aparte de que no obedecemos, siempre queremos servir a Dios en donde queremos y no donde Dios nos quiere? Nos dice también esta lectura, que las comunidades gozaban de paz y aprovechaban esta paz para progresar en la fidelidad a Dios, multiplicándose, y dejándose animar por el Espíritu Santo. Ojalá que esto sucediera a todos los católicos, desgraciadamente no es así. Cuando un católico vive en paz, sin problemas, en lugar de progresar en la fidelidad a Dios, progresa en la infidelidad dejándose llevar por los criterios del mundo, olvidándose cada vez más y más de Dios, hasta que le suceden desgracias, entonces sí, regresa de buscar a Dios. Imitemos a Pablo y a las primeras comunidades, progresando en la fidelidad a Dios, en la perseverancia, en la obediencia a nuestros pastores, y siendo dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Hebreos capítulo 10, versículo 38 al 39. Mi justo si cree vivirá. Pero si es cobarde, ya no lo miraré con amor. Nosotros no somos cobardes, de los que se retiran y pierden, sino que somos hombres de fe que salvan sus almas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Algo que siempre va a distinguir a un verdadero discípulo del Señor, es la fe que se traduce en valentía para hablar abiertamente y sin miedo al qué dirán, al ridículo, o a la crítica. Dios no es un Dios de cobardes, sino de valientes. Con los cobardes no se gana ninguna guerra, se pierden todas. Dios quiere un ejército de gente valiente, que no se avergüence de ser cristiano, de amar a Cristo y de servirle. Dios nos dice en el Apocalipsis 21:8, que el infierno es el lugar de los cobardes. Cuentan que, en un pueblito, una viejita regresaba de sus compras montada en un burro y rezando en voz alta el rosario, ya que ella no se avergonzaba de Dios, sino todo lo contrario, se sentía orgullosa de ser católica y de creer no solo en Cristo, sino también en la Virgen María. De pronto se cruzó en el camino uno de esos jóvenes libertinos, burlones. En ese preciso momento el burro comenzó a rebuznar, y el joven le dijo a la anciana, en tono de burla: «Señora, qué bien contesta su burro el rezo del rosario». La viejita aclaró: «Mi burro no sabe rezar el rosario, pero sí, rebuzna de felicidad cada vez que en el camino, encuentra a uno de sus semejantes». Una fuerte tentación en el camino de la vida es el cansancio de los buenos.
El cansancio de aquellos que, por algún tiempo, se dedicaron a escuchar, estudiar, predicar la palabra de Dios y a practicar el bien. Es un cansancio que se puede traducir en cierto desencanto ante tanta lucha y poco avance. Es un cansancio que se identifica con el abandono de los grandes ideales y de los proyectos ambiciosos. Es un cansancio que viene a terminar en pereza, mediocridad, cobardía y esterilidad del alma. ¿Cómo huir de tamaña desgracia? Renovando cada día nuestro esfuerzo por dar frutos, y trabajar con diligencia, con empeño, con constancia y con perseverancia. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Segundo libro de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo primero que el Espíritu Santo concede en Pentecostés a los apóstoles, es un espíritu de fortaleza, valentía, amor y buen juicio, desbancando al espíritu de cobardía, de timidez. Pedro, hombre tímido y temerosa, una vez que recibió al Espíritu Santo, después de estar encerrado en un cuarto a puerta cerrada por miedo a los judíos, abre las ventanas, las puertas y se pone a predicar abiertamente a Jesucristo, sin importar si lo matan o no, si los que están fuera hablan o no su idioma, si lo entienden o no, si lo critican o no, él solo se deja llevar por el Espíritu Santo, y deja que este Espíritu Santo venza sus miedos y sus temores, siendo instrumento dócil de Dios, de tal manera que ese día, gracias a su predicación, se convirtieron a la fe, más de 3.000 personas. ¿Cuántas personas, debido a nuestros miedos, temores, al que dirán, han dejado de escuchar el mensaje de Cristo y no han alcanzado la salvación, porque hemos dejado que el diablo a través del miedo, nos tape la boca? Recuerda, los que mataron a Cristo, no fueron los malos que gritaron crucifícalo, crucifícalo, sino los buenos que se callaron por miedosos. Actualmente sucede lo mismo. Los buenos que callan, que les da vergüenza hablar de Jesús, que tienen miedo de denunciar el mal, de predicar el Evangelio, siguen siendo los culpables de que se siga crucificando a Cristo. Si el Espíritu de Dios está en ti, que se te note. Deja tus miedos a un lado, y ponte como Pablo, unido a la Iglesia, a predicar abiertamente en el nombre de Jesús. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Hechos capítulo 5, versículo 32. Nosotros somos testigos de esto y lo es también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para poder recibir al Espíritu Santo, primero tenemos que aprender a obedecer a Dios, a través de las personas que Dios nos ha puesto como autoridad. Pablo, a pesar de que él se sentía feliz, predicando en Jerusalén, hablando y discutiendo con los judíos de habla griega, sin miedo a que lo mataran, obedeció a los que estaban a la cabeza en su comunidad, y se deja conducir a Cesarea y ser despachado a Tarso. Debido a que no se resistió, manifestando así su fidelidad a Dios en lo poco, Dios premió su obediencia, derramando en él su Espíritu Santo en abundancia, haciéndolo después fiel en lo mucho. Una persona que dice ser buen católico, buen discípulo, buen servidor, y que no sabe obedecer, es un mentiroso. El pecado que hizo a Adán y a Eva perder el paraíso, fue la desobediencia. Y sigue siendo el pecado más grave. Cada vez que un católico no obedece a sus autoridades, pierde el paraíso y la eternidad. La obediencia no es una meta a llegar para ser un verdadero discípulo de Jesús, es el punto de partida. Audioreflexión de la segunda lectura, primer libro de Juan. En esta segunda lectura, San Juan nos habla principalmente, de que no se puede amar solo de palabras, sino con las obras y según la verdad. El amor debe ser algo propio y esencial del católico. Cristo ha dado su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Ahora bien, no todos pueden dar la vida por los demás mediante el martirio, pero sí podemos hacerlo día a día entregando nuestra vida a Dios, cumpliendo con amor la misión que Dios nos ha encomendado y buscando hacer en cada momento e instante de nuestra vida, su santa voluntad. Para eso es necesario primero, pedirle a Dios todos los días sabiduría, sabiduría para ser buena madre, buena esposa, buen esposo, buen padre, buen hijo o hija de Dios. Y segundo, buscar agradar a Dios en todo lo que hagamos, o sea, hacer todo no solo por amor, sino con amor. El mandamiento del amor es el principal de todos y el que nos ayuda a decidir qué es lo que se debe hacer aquí y ahora. El Señor nos invita para poder aprender a amar, a ser personas íntegras. Una persona íntegra es aquella que lo que piensa, lo que siente, lo que habla, lo vive. Dios quiere que amemos no solo de palabras, sino de verdad y con obras. El amor es falso, cuando no se traduce en obras concretas.
Por eso, la señal indiscutible, que va a distinguir a un verdadero discípulo de Cristo, es el amor. El amor, que se traduce en obediencia a los mandatos de Dios, en fe plena y total en Cristo, y en llegar a amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Solo a los que cumplan estos requisitos, Dios les asegura que permanecerá con ellos. Al no cumplir con alguno de estos requisitos, impedimos que el amor de Dios permanezca en nosotros. Si deseamos saber si nos encontramos en la verdad, debemos poner atención a nuestras obras en el amor. Vivamos en el amor. Pero si algún día tenemos la desgracia de alejarnos de Dios por el pecado, no huyamos de Dios. Por el contrario, acudamos al médico que puede salvar nuestras almas, acudamos al Padre misericordioso para que nos restituya la vida de gracia y nos permita dar frutos de amor y de vida eterna. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No existe otra manera posible de reconocer a un verdadero discípulo de Cristo, que no sea la del amor. Si Dios es amor, todo el que está en Dios, tiene que reflejar amor. Recuerdo que cuando estaba en misiones en la isla de Mexcaltitán, acababan de poner en la iglesia los vidrios en las ventanas, unos estaban pintados de blanco, para evitar que los rompieran, y a otros ya les habían quitado la pintura blanca y les habían lavado, así es que estaban transparentes. Una catequista me pidió que le ayudara a explicarles a los niños qué era la santidad. Cuando terminé mi charla para ver si había quedado clara mi explicación, le pregunté a los niños, ¿qué es un santo? Uno de los niños levantó la mano para contestar, y con una sencillez sin igual, dijo, santo es aquel que como el vidrio transparente de la ventana deja pasar la luz sin oponer resistencia, en cambio el que no es santo, es como el vidrio pintado de blanco, que no deja pasar la luz. Creo que nunca he escuchado una mejor definición de santidad. Un discípulo, debe ser santo, transparente, echa fuera la basura emocional, es una persona sin rencores, sin resentimientos, sin orgullo, ni soberbia, sin impurezas, abierto a recibir y a transmitir el amor de Dios. En su cara no hay amargura, tristeza, coraje, sino que refleja la alegría, el amor de Dios, por cada poro de su piel. Es capaz de ver lo bueno que hay en él, lo bueno que hay en los demás y al bueno que es Dios. Muchos de nosotros, estamos en proceso de santidad, y tenemos la seguridad que, si permanecemos firmes hasta el fin, el Señor va a hacer de cada uno de nosotros, hombres y mujeres santas. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Juan capítulo 14, versículo 23 al 24. Jesús le respondió, si alguien me ama guardará mis palabras y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, pero el mensaje que escuchan no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos dice en esta segunda lectura, que amemos de verdad y con obras. ¿Esto qué significa? ¿A qué obras se refiere? Este Evangelio nos da la respuesta. Amar de verdad a Dios significa guardar su palabra, hacer la vida, obedecerla, hacer todo por amor y con amor. Ordenar nuestra vida de acuerdo al Evangelio, cumplir sus mandamientos. El Señor nos dice, si cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos del todo lo que le pidamos. Ojo. Si cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Cuentan que un día Jesús y Pedro iban de viaje y vieron a un hombre desesperado. Su carreta se había volcado. El camino era angosto y orillaba a un profundo barranco. El hombre, puesto de rodillas en medio del camino, le decía a Dios: Señor, tú siempre ayudas a los pobres y a los desdichados. ¿Por qué a mí no me ayudas? ¿Qué te cuesta, Señor, hacer un milagro? Endereza, Señor, con tus divinas manos mi carreta, y yo agradecido te adoraré por toda la eternidad. Jesús y Pedro no se detuvieron. Sin dirigir siquiera una mirada al hombre, siguieron su camino. A escasos kilómetros vieron otra carreta sobrecargada con verdura y también volcada. El carretero trataba de enderezar su carreta. Se le veía cubierto de sudor, los brazos hinchados por el esfuerzo y las rodillas lastimadas. Ahora sí Jesús se detuvo y le dijo a Pedro: hay que dar una mano a este amigo. Pedro, lleno de asombro, dijo: ¿qué pasa, maestro? Hace apenas media hora aquel hombre te suplicaba de rodillas y con tanta fe, y tú nada hiciste por él.
y este otro hombre está furioso y a este si le ayudas. Jesús le explicó. Pedro. Precisamente ahí está la diferencia. El primero es un flojo. Sin mover él un dedo pretende que yo lo haga todo. En cambio este otro está haciendo cuanto puede de su parte, y por lo mismo bien se merece que le ayudemos. Pedro. Aún no has entendido con claridad lo que es fe y lo que es justicia. Aún no has entendido que la fe sin obras, está muerta. Existen personas que ni siquiera se han tomado la molestia de conocer a Dios, de conocer sus mandatos, de leer, estudiar o escuchar la palabra de Dios, y pretenden que solo con decir Señor, Señor, la paz, la felicidad, la salvación y la vida eterna que Dios ofrece a los que escuchan su palabra y hacen vida, van a obtenerla. En Proverbios nos dice el Señor. A Dios rogando y con el mazo dando. Dios nos dio un instructivo para ser felices y obtener la salvación. Si no lo leemos y vivimos de acuerdo al instructivo, no hay garantía de salvación, paz y felicidad, para nadie. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Romanos capítulo 10, versículo 9. Porque te salvarás, si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué significa confesar con la boca? Significa predicar, hablar de Dios abiertamente sin miedo, sin vergüenza, es el primer requisito para salvarnos, pero no podemos cumplir este requisito si antes no cumplimos con el segundo que es creer con el corazón. Creer con el corazón, es tener una fe ciega en Dios, que se traduce en un amor incondicional a Dios y a todo aquel que Dios me pide que ame, empezando con los integrantes de mi familia, siguiendo con los miembros de mi iglesia, de mi parroquia, de mi comunidad, y terminando con mis enemigos. Creer con el corazón, es el amor traducido en obras. Todo en esta vida, se aprende practicándolo. ¿Quieres aprender a amar? Empieza a practicar. Nada al principio es fácil, pero con la práctica, todo se vuelve más sencillo. Empieza a aprender a amarte a ti mismo abriéndote a la experiencia del amor de Dios. Luego sigue amando a los que se te haga más fácil amar, y después sigue haciéndolo con los que se te haga más difícil, hasta que logres la manifestación más grande del amor. El amor a los enemigos. Llegando al perdón y a la misericordia total, para que tú también puedas recibir la de Dios. Porque dice la Escritura. Con la vara que mides, serás medido. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Juan. En este Evangelio, San Juan nos dice que solo podremos dar frutos de amor, si permanecemos unidos a la vid verdadera, Cristo Jesús el Señor. Permanecer es una palabra clave en el vocabulario de San Juan. En el original griego, menein, lo encontramos 68 veces en los escritos de San Juan y 118 en el Nuevo Testamento. En el sentido más fuerte expresa la unión entre el Padre y el Hijo. En sentido más amplio expresa la unión entre Dios y aquel que tiene fe y observa sus mandamientos. La parábola de la vid y los sarmientos nos invita de modo particular a permanecer unidos a Cristo. Permanecer unido a Cristo es permanecer unido a la gracia, porque sin ella nada podemos. Es hacer que todas nuestras obras y actos se hagan conforme a la voluntad de Dios, en la presencia de Dios y ordenadas según Dios. El Señor es muy claro, no se anda con medias tazas. Al sarmiento que no da fruto, lo arranca. Y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Toda rama que pretenda dar fruto, sin estar pegada al tronco, o que pretenda dar fruto estando pegada de vez en cuando al tronco, se seca, luego la recogen y la arrojan al fuego para que arda. Por lo tanto, no hay más que dos opciones, o permanezco como rama bien pegada y para siempre, siendo una unidad con el tronco, o me despego, sabiendo de antemano que me voy a secar y van a echarme al fuego. Nada de que a ratos sí me pego al tronco y a ratos no. Cuando tengo contratiempos sí, pero cuando me va bien no. Cuando se trata de ir a un curso, una comunidad sí, pero cuando se trata de comprometerse y de responsabilizarse no. Cuando se trata de ir a escuchar la palabra de Dios sí, cuando se trata de ir a predicar no. Ojo. Es todo o nada y para siempre. Y la única manera de estar pegados al tronco, es que la palabra de Dios permanezca en nosotros, convirtiéndose en norma y forma de vida para cada uno de nosotros. Por eso el Señor nos dice, que si nosotros le escuchamos y le obedecemos, Él también nos corresponderá, y todo lo que le pidamos se nos concederá. La palabra de Dios nos dice, con la vara que midas serás medido, ¿qué pasaría? Si Dios te dijera hijo, a partir de hoy, te voy a tratar como tú me tratas, ¿cómo te iría? O que nos dijera Dios te voy a escuchar como tú me escuchas. ¿Cómo saber que una persona ha escuchado a Dios?
La palabra de Dios nos dice, que el que le ha escuchado que lo muestre con el fruto, porque si no, es un mentiroso, que podrá engañar a los demás, pero a Dios y a sí mismo jamás. No puedo dejar de dar fruto bajo pena de morir espiritualmente. La vida espiritual se convierte así en la permanente y total donación de sí mismo por amor a Dios, al servicio de los hermanos. Dar fruto es una ley de vida cristiana. Es una exigencia para todo el que vive unido a Cristo. Un modo hermoso de dar fruto es conducir las almas a Dios. Y esto está a la mano de todos nosotros. Quien más, quien menos, todos tenemos la posibilidad de llevar a las almas a Dios. Decía la Madre Teresa de Calcuta, el servicio más grande que podéis hacer a alguien, y ella hacía grandes servicios a los más pobres, es conducirlo para que conozca a Jesús, para que lo escuche y lo siga, porque solo Jesús puede satisfacer la sed de felicidad del corazón humano, para la que hemos sido creados. Preguntémonos sinceramente. En este año, ¿a cuántas personas he acercado a Dios a través de mis palabras, a través de mi testimonio? Si queremos llegar al cielo, no dejemos pasar el tiempo. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de San Juan capítulo 15, versículo 16 al 17. Ustedes no me eligieron a mí. He sido yo quien los eligió a ustedes y los prepare para que vayan y den fruto y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. Ámense los unos a los otros. Esto es lo que les mando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios nos llamó, nos eligió, para dar fruto y para que ese fruto permanezca. Pero nos dice claramente este Evangelio, sin mí no pueden hacer nada. A lo largo de la historia, nos encontramos con personas que quieren dar fruto al margen de Dios, sin lograrlo, terminando sus vidas decepcionadas de sí mismas, del mundo y de los demás. Aprendamos de Adán y Eva, que dejaron de vivirse como hijos de Dios y se sintieron tan adultos, que creyeron que podían prescindir de su Padre Dios, para tomar sus decisiones, de tal manera que, sin consultarle, tomaron la decisión de comer del fruto prohibido, perdiendo el paraíso. Seamos humildes, y entendamos, que cuando Dios dice, sin mí no pueden hacer nada es nada. El hombre sin Dios no puede hacer nada bueno. Es a partir de nuestra unión con Cristo, a través de los sacramentos, de la oración, de la escucha de la palabra de Dios y del testimonio, que no solo podemos querer hacer el bien, sino llevarlo a cabo, gracias a que contamos con el Espíritu Santo, el cual derrama en cada uno de nosotros los dones y las gracias que necesarias, para apoyarnos en todas nuestras obras de amor. Dar fruto en la vida solo es posible si permanecemos unidos a Cristo, vid verdadera. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena ninguna ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es importante que chequemos que la palabra de Dios no habla de los frutos del Espíritu en plural, sino en singular, el fruto del Espíritu. Porque es un solo fruto que abarca las siguientes características. Si se fijan, el principio del fruto del Espíritu Santo es la caridad, amar sin esperar nada a cambio. ¿Tú cuando das una caridad a un limosnero, esperas alguna vez que te la devuelva? Claro que no. El Señor nos dice que hay más felicidad en dar, que en recibir. Esa caridad, se tiene que traducir en alegría. En Filipenses 4:7 nos dice que estemos siempre alegres, que no dejemos que la preocupación nos arranque la alegría, o nos desanime. Recuerda, la preocupación es falta de fe, por lo tanto en cualquier circunstancia, nos dice Filipenses, recurramos a la súplica, junto con la acción de gracias y la paz de Dios nos inundará el corazón. Esa alegría, nos debe llevar a estar en paz, con Dios, conmigo mismo y con los demás, comprendiéndolos, siendo generosos, bondadosos y fieles, auténticos, de una sola pieza, sin mentiras. Mansos, humildes y obedientes a Dios. La palabra mansedumbre, viene de mansueco, el que se deja poner la mano. Y la mansedumbre, es el fruto de aquel que se deja guiar por Dios, y que obedece sin resistirse sus mandamientos, y todo esto lleva al hombre, al dominio y control de sí mismo. A liberarse del gobierno externo que le tenía esclavizado, a liberarse del que dirán, de los criterios del mundo, para empezar a gobernarse interiormente por el amor a Dios en libertad y valentía. Existen dos formas de vivir, una es dejar que la vida y los demás me lleven a donde yo no quiero, y la otra es llevar la vida y a los demás a donde yo quiero.
Y si quiero ir al cielo, tengo que tener dominio de mí mismo, para poder decirle no, al pecado, al sexo, a los vicios, y decir sí a Dios. Si tú estás dando este fruto, felicidades. Pero si no, haz un alto en tu camino, porque, aunque creas que andas con Dios, que eres discípulo de Dios, si no das fruto, te van a cortar y no te vas a salvar. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio libro de Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Jesús continúa con esta comparación. Un hombre tenía una higuera que crecía en medio de su viña. Fue a buscar higos, pero no los halló. Dijo entonces al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar higos a esta higuera, pero nunca encuentro nada. Córtala. ¿Para qué está consumiendo la tierra inútilmente? El viñador contestó: Señor, déjala un año más y mientras tanto cavaré alrededor y le echaré abono. Puede ser que así dé fruto en adelante y si no, la cortarás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esa higuera somos tú y yo. Si Jesús viniera hoy a buscar el fruto del Espíritu Santo, de amor, de obediencia, de cumplimiento de sus mandamientos, de escucha atenta a su palabra, ¿encontraría en ti y en mí fruto? Jesús sigue sin encontrar en muchos católicos el fruto del Espíritu Santo, y sigue pidiéndole al Padre, otro año más, porque Él no quiere que nos condenemos, quiere que nos salvemos, como diría San Agustín. El que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Realmente, el mérito del fruto, no es de la rama, es del tronco. El único mérito o esfuerzo de la rama, es mantenerse unida al tronco que es Cristo a través de su Iglesia, en la oración, los sacramentos, la escucha de su palabra y trabajando para la extensión del reino. Aprendiendo a amar, y enseñando a amar a otros. Imagínate que existe un banco, que cada mañana acredita en tu cuenta, la suma de 86,400 pesos. Pero ese saldo, es para que lo gastes en un solo día, si no lo gastas. Cada noche se borra cualquier cantidad de tu saldo que no usaste durante el día. ¿Qué harías? Retirar hasta el último centavo, por supuesto. Cada uno de nosotros, tiene ese banco. Su nombre es tiempo. Cada mañana, este banco te acredita 86,400 segundos. Cada noche, este banco borra, y da como pérdida, cualquier cantidad de ese crédito que no has invertido en amar. Este banco no arrastra saldos ni permite sobregiros. Cada día te abre una nueva cuenta. Cada noche elimina los saldos del día. Si no usas tus depósitos del día, la pérdida es tuya. No se puede dar marcha atrás. No existen los giros a cuenta del depósito de mañana. Debes vivir en el presente con los depósitos de hoy. Invierte de tal manera, de conseguir lo mejor. En amor, en salud, felicidad y éxito. El reloj sigue su marcha. Consigue lo máximo en el día. Para entender el valor de un año, pregúntale a algún estudiante que perdió el año de estudios. Para entender el valor de un mes, pregúntale a una madre que alumbró a un bebé prematuro. Para entender el valor de una semana, pregúntale al editor de un semanario. Para entender el valor de una hora, pregúntales a los amantes que esperan para encontrarse. Para entender el valor de un minuto, pregúntale a una persona que perdió el tren. Para entender el valor de un segundo, pregúntale a una persona que evitó un accidente en un instante. Para entender el valor de una milésima de segundo, pregúntale a la persona que ganó una medalla de plata en las Olimpiadas. Y para entender el valor de una milésima de segundo, pregúntale al que no alcanzó la eternidad, ni la salvación, porque nunca tuvo tiempo para Dios, para amar, ni para aprender a hacerlo. Ayer es historia. Mañana es misterio. Hoy es una dádiva. Por eso es que se le llama presente. Vive tu presente con intensidad, ama de Dios, amate a ti mismo, ama a los que te rodean y nunca dejes de amar. Solo así alcanzarás a Dios, que es amor. Oremos por todas las misiones y misioneros de Familia de la Virgen María, para que Dios nos siga llenando por medio de su Espíritu Santo del amor, las gracias, los dones, la sabiduría necesaria para que nos mantengamos firmes, perseverantes, llenos de amor y de entrega auténtica, dando frutos y glorificando a Dios con nuestra vida. Oremos por las misiones que tenemos en puerta para que Jesús a través de su Espíritu Santo nos siga llenando de amor, fe, esperanza, gracia, bendición y sabiduría, para realizar la voluntad de nuestro Padre Dios. Oremos para que el amor de Cristo Jesús se derrame día a día en abundancia en todos los integrantes del grupo Familia de la Virgen María.
Oremos para que Dios derrame su Espíritu Santo sobre los que han sido o van a ser invitados a tomar el curso, para que den una respuesta generosa a su llamado, y por todos los que vamos a participar en los cursos, para que Dios nos llene de amor, paz, fe, esperanza, sabiduría, gracia y bendición. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, el Padre Fernando, el Padre David, por María Elena, por Gerardo, por el yerno de Sandra Miranda y por el sobrino de Esther que están desaparecidos, para que pronto se tenga noticias de ellos, para que aparezcan sanos y salvos, por Soledad Olmos, por Diego, por Carmen, por su familia, y por cada uno de nosotros para que Dios nos conceda el remedio de nuestras necesidades, la salud de alma, de mente, de emociones, de cuerpo y el amor, la paz, la fe, la esperanza, la sabiduría, en nuestros corazones. Oremos por el programa de Radio María Estados Unidos, para que nuestro Señor Jesucristo nos siga llenándonos por medio de su Espíritu Santo, a todos los que participamos, de amor, fe, sabiduría. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.